¿Qué tal? Estamos en XEU Noticias. En esta ocasión platicaremos sobre un tema muy interesante que pues ha acaparado la atención en los últimos días y es que estamos ubicados frente a las costas del Golfo de México. Frente a nosotros, desde hace cientos de años, vive un sistema marino muy importante, sirve como una barrera natural para nuestras costas. Es el Sistema Nacional Arrecife Veracruzano. Y bueno, se ha alertado sobre que en el 2050, posiblemente, y si no le ponemos atención, si no hacemos algo para evitarlo, esto podría desaparecer. Estamos hablando del sistema más extenso del Golfo de México, un arrecife natural, y que el día de hoy, pues para hablar sobre este tema, tengo en línea a Guillermo Horta Puga. Es académico del Laboratorio de Geoquímica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Profesor, muy buen día. Gracias por esta entrevista para XEU Noticias. Y pues quisiéramos escucharlo. Usted ha sido investigador en este tema de los arrecifes, principalmente el que hoy tocamos. Adelante, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Primero agradecer la atención de la entrevista y segundo, qué bueno que se toca este tema, ¿sí? Desafortunadamente la gente en Veracruz, en el puerto de Veracruz y ciudad de Veracruz, mira, a pesar de tener una historia muy grande viendo hacia el mar, la mayoría de la gente no conoce los arrecifes que están frente al puerto, ¿sí? Es un sistema arrecifal muy desarrollado, son más de 50 arrecifes, tanto emergentes como no emergentes, ¿sí? Geológicamente bien estructurados, de los mejores en el Golfo de México, me atrevo a decir en el país, ¿sí? Y que desafortunadamente por las actividades humanas, todo lo que hacemos, ¿sí?, incide negativamente en el ambiente, no solo en los arrecifes, sino en todo el ambiente. Baste decir que cerca del 80%, entre 70 y 80% del territorio del estado de Veracruz ha sido deforestado, nada más para que nos demos una idea, ¿sí? Y con todos los problemas que esto implica. Entonces, el sistema arrecifal veracruzano que se ubica frente al puerto de Veracruz es un ecosistema reciente, tiene menos de 10,000 años de existencia, como la gran mayoría de los arrecifes en el mundo, incluso hablando de la gran barrera de arrecifes en Australia, que es el ícono, lo que todo mundo cuando piensa en un arrecife piensa en Australia. Bueno, nosotros por fortuna tenemos arrecifes en las costas del Caribe mexicano, en el Banco de Campeche y frente al litoral veracruzano, ¿sí?, desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos, tenemos más de 100 arrecifes afortunadamente, y ellos pues desafortunadamente por la actividad humana, tanto a nivel local como regional y como a nivel global, ¿sí?, se están viendo afectados. ¿Qué tipo de actividades, profesor, los han puesto en riesgo? Bueno, a nivel local en Veracruz, ¿sí?, el principal problema lo representa la deforestación de las cuencas de los ríos que desembocan hacia el Golfo de México. En el caso especial del sistema arrecifal veracruzano, por su ubicación, la fuente más importante de impacto es el río Jamapa, que desemboca en Boca del Río, aunque también tenemos influencia del Papaloapan y del Antigua y del Actopan, pero básicamente el Jamapa. El Jamapa, que cuenta con más de 4 millones de hectáreas, ¿sí?, de su cuenca, y casi el 80% ha sido deforestado para generar potreros, actividad agropecuaria, ¿sí? Cuando llueve, todo el suelo se lava y es llevado por los ríos hasta la zona costera, lo que implica sólidos en suspensión, partículas de suelo, pero con ello contaminantes típicos de la agricultura, como son algunos metales pesados que están presentes en los pesticidas, ¿sí? Los mismos fertilizantes también son llevados y contribuyen al aumento de nutrientes, y todo esto junto con la actividad urbana en las zonas de Córdoba, de la misma ciudad de Veracruz, básicamente esas dos ciudades importantes, cuyos desechos llegan directamente a la zona, que implican gran cantidad de compuestos de hidrocarburos, de detergentes, de organoclorados, de PCBs, etcétera. Todo esto llega a la zona costera y eleva los niveles de contaminación, ¿sí? Entonces tenemos un problema fuerte de contaminación.
aquí nada más habría que hacer una aclaración, ¿sí? Si nosotros medimos cada contaminante, vamos a ver que cada uno presenta una cantidad pequeña que uno diría, bueno, poco de este contaminante no tiene un efecto. Pero si sumamos todos los contaminantes, ¿sí? Poco de uno, poco de otro, sumado ese es el problema, ¿sí? ¿Podría La, ser esto, profesor, que desaparezcan los arrecifes que tenemos frente al puerto de Veracruz? definitivamente, o sea, no quisiera ser catastrofista, pero los datos que tenemos son relativamente recientes, de 1966 para acá es cuando ya tenemos información de la cantidad de corales que están formando los arrecifes. Ya ha habido una disminución importante, cerca del 40% en los últimos 50 años. ¿Sí? Es equivalente a que hubieran muerto 40, 50 millones de mexicanos. ¿Sí? A eso equivaldría. ¿Sí? Y bueno, además, si a esto le agregamos el calentamiento global, la acidificación oceánica causada por la quema de combustibles fósiles que eleva los niveles de dióxido de carbono y que incide en que nuestra atmósfera se caliente, como los corales son organismos muy sensibles, un aumento de 1 grado de temperatura sobre el promedio general puede llegar a matarlos, así de simple. De no hacer Y nada, ¿en qué momento podrían desaparecer, profesor, con todo este contexto que usted nos está narrando? pues mire, acaba de llevarse a cabo la reunión sobre cambio climático en Escocia hace un mes. Se calcula que la temperatura de nuestro planeta va a subir medio grado para el 2040, pero ya llevamos 1 grado por arriba de lo que es normal. Es decir, para el 2040 ya vamos a tener 1.5 grados centígrados por arriba del promedio global. Los corales con 1 grado es suficiente para que tengan problemas. Entonces, hagan de cuenta que estamos metiendo en un horno a los corales y todavía les estamos echando contaminantes. Lo más seguro es que entre el 2040 y 2050, no solo en Veracruz, en todo el mundo, es muy posible que los arrecifes de coral desaparezcan ¿Qué por toda la... podemos hacer, profesor, para evitar esa catástrofe natural? Uf, buena pregunta, ¿no? Los gobiernos no se han puesto de acuerdo, pero yo diría, ¿dejaríamos de vivir como vivimos? ¿Estamos dispuestos a dejar de usar el automóvil, a no usar computadoras, a no usar el horno de microondas, ¿sí? A no usar electricidad bajo ninguna circunstancia, a no usar gasolina? ¿Estaríamos dispuestos a eso? Esa sería la solución, ¿sí? Porque mientras sigamos viviendo como lo hacemos, se van a seguir vertiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Y entonces es imposible. A nivel personal, yo diría, pues tengan azoteas verdes, conviertan su azotea en una azotea verde, en un jardín, la mayor cantidad de plantas posibles, paremos la deforestación, ya no permitamos que siga habiendo más zonas que son deforestadas, ¿sí? Y en todo caso incrementar el área forestada, ¿sí? Y bueno, pues métodos más eficientes de contención de contaminantes, ¿sí? Pero aún así está complicado, porque somos muchos. Claro. Finalmente, profesor, ¿cuál sería el impacto de que desaparezcan o se destruyan estas barreras, estos arrecifes? Bueno, en principio, el puerto de Veracruz existe gracias a la contención del oleaje generada por los arrecifes, ¿sí? Veracruz no es una ensenada o una bahía natural, ¿sí? No era un lugar ideal para construir un puerto. Sin embargo, gracias a los arrecifes se pudo construir un puerto, ¿sí? Entonces, un impacto importante cuando mueran los corales es que se va a ir erosionando el arrecife y su capacidad de proteger la costa va a disminuir. Claro, no va a suceder de un día para otro, pero en 200, 300 años ya va a ser muy difícil tener un puerto en la ciudad de Veracruz si no tenemos a los arrecifes. Eso es un impacto directo muy fuerte. Solo por eso deberíamos pensar en protegerlos y por muchas cosas más, obviamente. Muy bien. ¿Algo que desea agregar este día XEU Noticias, Guillermo Hortapuga? Bueno, pues por favor le pido a la gente, sobre todo del puerto, que voltee hacia el mar, conozca sus arrecifes, ¿sí? Lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se protege. Si la gente volteara un poco hacia el mar, se diera una vuelta, fuera Cancuncito, Isla Verde, Isla del Medio,
y viera lo maravilloso que es un arrecife, al concientizar a la gente, a toda la gente, eso ayudaría para protegerlos, ¿sí? La educación es lo básico. Sin educación, prácticamente nada es posible. Le agradezco mucho este día que pues haya aceptado la invitación con XEU Noticias para analizar y sobre todo informar a la población de un tema bastante interesante que lo tenemos frente a nosotros y a veces no queremos voltear a verlo. Muchas gracias, profesor. Estamos en contacto con usted para posteriores entrevistas. Gracias a ustedes.